Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que ya estamos comenzando este penúltimo jueves de Judas. Después vamos a cambiar a otra epístola. Y hoy veremos cómo debemos mantenernos en Cristo, mayormente en estos tiempos difíciles. Mantengámonos en el amor y en la misericordia de Dios, porque Judas va a hablar de estas cosas. Yo creo que lo importante es mantenernos siempre en la palabra del Señor, ¿cierto? Siempre mantenernos en la palabra del Señor. Y este mantenerse en el amor de Dios está relacionado con lo que Judas va a hablar a nuestras vidas respecto a los tiempos que estamos viviendo y a cómo enfrentar y confrontarnos respecto a aquellos eh, que se han apartado de la verdad. Primero vamos a leer esta sección de Judas, el capítulo 1, ya desde el verso 20 hasta el 23, en nuestra tradicional versión, la Reina Valera, la que siempre acostumbramos a leer. ¿Ya? Vamos a leer estos 3, 20, 21, 22 y 23, estos 4 versículos, y luego vamos a entrar a escudriñar sobre esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, del verso 20 al verso 23. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude, y vamos a orar también por los que están pasando dificultades en estos tiempos difíciles. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, le bendecimos y le exaltamos a usted. Proclamamos su grandeza, su fidelidad, su amor y su paz. Declaramos su santidad y pedimos que esa santidad suya, Señor, predomine en nuestras vidas por medio de la presencia del Espíritu Santo, y que usted hable a nuestros corazones y nos dirija en todas las cosas. Señor, le doy gracias por su bendición. Santifíquenos en su palabra, límpienos totalmente. Y oramos, Señor, por aquellos que nos rodean, nuestros cercanos, nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, los conocidos. Oramos, Señor, para que por medio de esta palabra ellos puedan conocer el amor de Dios. También le ruego por nuestros hermanos que están pasando aflicciones y necesidades. Y le ruego que sea usted, Señor, el que se glorifique sobre sus vidas y les ayude restaurando, Señor, haciendo sanidad y liberación en los que le necesitan. Gracias, Padre bueno. Ponemos, Señor, este estudio de la palabra del Señor en sus manos y que usted nos dirija conforme a sus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Fíjese que este mismo pasaje, en otra traducción como es la PDT, Palabra de Dios para Todos, aparece de esta manera. Este mismo pasaje. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que les lleve a la vida eterna. Tengan compasión de los que tienen dudas. A otros, sálvelos del fuego y traten al resto con misericordia, pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Wow, es duro, ¿eh? Es duro considerar lo que Judas nos está hablando, pero lo primero que se debe destacar de esta lectura bíblica, de estos pasajes paralelos que usted tiene ahí en su pantalla, eh, es que el Evangelio no nos hace individualistas, ¿ya? Al contrario,
somos parte de un cuerpo. Recuerde que cada uno tiene una función especial y única y estamos hechos de tal manera que nos necesitamos, ¿ya? Nos necesitamos. Por eso que el Señor entregó dones a la iglesia, no solo a uno, sino a la iglesia en general, para que nos complementemos con las capacidades distintas que tiene cada uno de los hermanos. Hay hermanos que les gusta la misericordia y a la calle y están en eso. Hay hermanos que les gusta la predicación a la calle y están en eso cada domingo. Hay un grupo ahí de hermanos y han ido sumándose algunos más que están con el interés de llevar la palabra del Señor a los que no lo conocen. Hay otros hermanos que les gusta y Dios los ha capacitado para ministrar las alabanzas, otros para cantar y tienen una voz que el Señor les ha dado. Entonces cada uno cumple una función. Hay unos que enseñan, hay otros que exhortan, pero cada uno debe estar en el lugar donde Dios le va a usar. Recuerde siempre eso. No todos pueden hacer lo mismo, pero sí todos pueden hacer lo que el Señor les ha encomendado. Por eso no somos individualistas. Por eso el versículo 20, ya que estábamos viendo, y donde sale esta expresión, edificándoos, edificándoos. Y este hace una inclusión de los demás también, porque es importante, hermanos, importante declarar que la verdadera fe, edificándose sobre vuestra santísima fe, que la verdadera fe es santa. Sí, por eso que lleva este santísima fe, vuestra santísima fe, porque la fe es santa, la fe, la verdadera fe, la fe que está centrada en Dios, que no se mezcla ni se contamina, ya con muchas cosas. Hay gente que hace canjes con la fe. La fe no se contamina con la avaricia, no, de considerar que actuar en fe es como un canje, como creer que por conveniencia esperamos recibir un premio porque creemos. Y no, la fe solo cree, cree. La fe tampoco se mezcla con la rebelión de hacer lo que uno quiera. La fe se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, esta santísima fe, esta es la fe que hablamos, es la fe que está basada en la obediencia, en la pureza de Jesucristo, en la enseñanza de lo que los apóstoles predicaron y nos exhortaron. ¿Ya? Esta es esa santísima fe, la fe en Dios, hermano, no acepta convivir ni con rebelión, ni con pecados de inmoralidad. Este edificándoos es un llamado a crecer fundamentados en Cristo, crecer edificándonos. Y la verdad es que los apóstoles siempre hablaron de esto. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese que la pieza fundamental de la base es Jesucristo. Y lo que viene sobre este fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces debemos entender que esta edificación es el crecimiento que va teniendo la iglesia, ¿ya? En este tiempo. Pablo también escribiendo a la iglesia ahí que estaba a los colosenses, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y luego agrega esta, la forma, dice arraigados. Este arraigado es como las raíces de los árboles se van introduciendo en la tierra y no solamente se van introduciendo, se van afirmando, ¿ya? Es de tal manera que a veces las raíces son más abundantes que el crecimiento del árbol. Entonces, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él como arraigados, afirmados, enraizados a Cristo y sobreedificados en Él, ¿ya? O sea, no solamente en la profundidad de enraizarme, sino también de crecer en Cristo. Y ahí Pablo habla confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjense que este
edificando sobre vuestra santísima fe no es un tema nuevo, sino al contrario. Es lo que reiteradamente la palabra del Señor nos habla. Y no solo esto, también nos dice, orando en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos dirige, nos guía, nos enseña cómo orar y también nos va influenciando a orar correctamente. Recuerde que Pablo le dice a los romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que conoce en realidad cuál debe ser nuestra oración y Él nos guía en la oración, nos enseña y aún Él clama y gime ya por nosotros. A la iglesia de Éfeso le dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese, orando en el Espíritu. Y ahora dice, oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese que no es una oración individualista, sino que siempre no nos muestra la necesidad de involucrarnos con las necesidades de los otros. Porque recuerde, no somos individualistas, la iglesia no es individualista, es un cuerpo, ¿ya? Que se va entrelazando y funcionando de tal manera en que nosotros podemos apoyar a otros que están pasando alguna necesidad. Entonces, es importante porque es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y Él nos muestra y Él nos hace vivir con esta necesidad de Él. Sí, porque si hay algo que necesitamos, mis hermanos, es que el Espíritu Santo ya esté reinando en nuestros corazones. El verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Yo quiero destacar algo. Es realmente es importante destacar la preeminencia que tenía en la predicación apostólica de la iglesia primitiva el mensaje del retorno de Cristo. Oiga, ellos tenían, pero el mensaje súper claro de que Cristo venía pronto, pronto. Era la mayor expectativa. Sí, ellos esperaban la consumación total de la salvación y en todas las cartas y en todos los mensajes siempre está presente el retorno de Cristo, siempre está presente. Fíjese que cuando el autor a los Hebreos está hablando sobre el sacrificio y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahí está hablando de la salvación de que Él pagó nuestro pecado, una sola vez. Y luego al tiro, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjese que ahí aparece y está esta palabra, aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Por eso conservaos no es en nosotros mismos o en nuestra propia fuerza, no, está hablando de conservarnos y como aparecen las frases allí, ya del verso 21, conservarnos en el amor de Dios. Oiga, esto es fundamental, el amor. Porque puede tener usted muchas cualidades, pero si no tiene amor, de nada sirve, como lo dice Pablo ahí a los Corintios. De nada sirve si no tiene amor. Entonces, lo primero, el amor de Dios. Esperando. Sí, ¿esperando qué? ¿Esperando qué? Y aquí el mismo Judas dice, la misericordia de nuestro Señor. Eh, Conservarnos en el amor. Esperamos. ¿Qué cosa? La misericordia de nuestro Señor. ¿Y cuál es el objetivo de esta espera? Para vida eterna. O sea, está
considerando en esta vida conservarme en el amor, estar esperando, ¿qué cosa? La manifestación de la misericordia de nuestro Señor. ¿Y para qué? Para la vida eterna, o sea, para la eternidad, para la eternidad. De eso Judas tiene ahí su mente, esta claridad de saber que nosotros estamos de paso y que lo que viene es mucho mejor. Lo que viene es mucho mejor. Así que esta carta que nos está hablando de mantenernos en el amor de Dios, obviamente está relacionado también con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la vida eterna. Así que esto es bueno, mis hermanos, que lo consideremos, porque cuando pasamos ahora al verso 22, y aquí comienza a mostrarnos que nuestra mirada no debe ser solamente mirarnos a nosotros mismos, sino que mirar a nuestro entorno. Y comienza aquí este verso 22 con la especificación, y se refiere a los más débiles. Sí, a los más débiles, a los neófitos. Eh, Los neófitos son las personas nuevas que recién están viendo y enfrentando esta doctrina, ya esta palabra del Señor. Son los nuevos, los que no han madurado. Sí, algunos que dudan. Entonces, esta palabra está relacionado con aquellos que son como más débiles. ¿M? Y a los cuales debemos saber recibir la recomendación que está en el capítulo 14 de Romanos. Dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Oiga, si él es nuevito, recíbalo, no se ponga a tratar de hacerlo madurar a la fuerza. No, tiene que madurar en su tiempo. Estas personas, y aquí se refiere a los que dudan, son las personas vacilantes, que nunca están seguros y siempre buscan algo más. Oiga, sabe, uno conoce gente así, ¿ya? Pero uno lo entiende cuando son personas nuevas, ¿ya? Que llevan un mes, 2 meses. Pero uno dice, bueno, él en algún momento va a madurar. En algún momento va a dejar de ser inmaduro. En algún momento va a dejar de ser débil. Pero lamentablemente, hay personas que pueden llevar muchos años, pero siguen siendo vacilantes. Como que fueran neófitos. Y hay algunas áreas de su vida que son como nuevos, que nunca están seguros, que siempre están buscando algo más, nunca están satisfechos. Y a veces uno lo puede ver, en realidad hay personas que siempre están buscan la congregación perfecta, y uno se da cuenta que aunque viven en un sector, se cambian de una iglesia a otra, porque siempre están buscando algo mejor a lo anterior, ¿ya? Eh, y aunque es del mismo sector, pero están buscando. Bueno, y uno entiende que son personas vacilantes, que no están seguros, ¿ya? Que siempre están buscando a veces una mayor retribución, un mayor reconocimiento, a veces son como niños en realidad. Pero lo importante, hermano, es que uno tiene que seguir en la paz, ¿ya? Y en la mutua edificación. Si para estas personas es necesario un cambio, hay que dejarlos en paz, ¿ya? Para que ellos allá en otro lugar van a crecer, se van a edificar, van a madurar. Y esto es bueno, ¿ya? De tener la claridad de que Dios es el que tiene el control. No son gente que sean carnales o que estén en pecado, simplemente son personas vacilantes y eh, un poco más débiles en algunas áreas emocionales, pero aunque a lo mejor tienen algún grado de conocimiento, les falta tener seguridad, porque siempre están buscando la confirmación o la palabra que a ellos les confirme, pero de afuera, y no dejan que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en su corazón y le crean a Dios
realmente lo que está pasando en su vida. Ya, a estos hay que instruirles con mucha paciencia a fin de que conozcan mejor las verdades fundamentales, ¿ya? De la fe y de la convicción de creer lo que realmente Dios hace en cada corazón. El versículo 23. Y aquí, mire, si esto que hablaba el 22 se refiere a los neófitos o a los nuevos o a los que no maduran, ya, y que se mantienen ahí en una estatura espiritual. Pero ahora dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y aquí ya esta es otra categoría, ¿ya? Esta es otra categoría de hermanos que están ahí en una situación media complicada. Y después dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Así que en este versículo 23 tenemos con este otros y se refiere a otros dos grupos de hermanos, ¿ya? De hermanos. Yo leía un comentario, decía, a grupos de personas, porque no se le llaman hermanos, pero yo creo que son hermanos porque vamos a ver que Judas está hablando de creyentes, ¿ya? De creyentes. Y en dos grupos, los primeros, fíjese, dice, salvad arrebatándolos del fuego. Salvad, ¿ya? A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Estos hermanos estos ya han caído en realidad, ¿ya? Y hay que usar todas las formas, ¿ya? Eh, Humanas y, bueno, primero espirituales, para arrancarlos del fuego que les está envolviendo. Sí, porque hay hermanos que a lo mejor han retrocedido, sí, han retrocedido y han vuelto atrás y lamentablemente se están quedando en esta precondenación, ya porque se está viendo ya que están yéndose derecho hacia el precipicio. Por eso Pablo cuando habla de aquellos hermanos que pecan o que han sido sorprendidos en algún pecado, habla la forma en que nosotros debemos tratarlo. Y ahí en Gálatas 6:1 dice, hermanos, fíjese, hermanos, congregación, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Entonces, siempre consideras ya la necesaria ayuda a aquel que pueda estar viviendo una situación de tentación y que ya ha sido sorprendido en este acto, pero puede aún ser restaurado porque seguramente él necesita ser restaurado. Entonces, este es un grupo a estos que hay que salvarles arrebatándolos del fuego, que aunque han caído, aún es tiempo de restaurarlos y sacarlos adelante para que perseveren en la palabra, en la doctrina, en la santidad, en la obediencia. Sí, aún hay tiempo, hermano. Yo debo decirle, aunque estamos viviendo tiempos finales, pero aún hay tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo. Yo escuchaba ahí a una hermana a la cual estuve con ella y hablamos ahí y ella contaba los testimonios, cómo el Señor la ha llevado hasta la UCI, ahí donde están aquellos que están desahuciados por el COVID. Y ella ha llegado allá con una palabra de esperanza, del tiempo de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, de que el Señor aún puede sanar, restaurar. Y ella decía, bueno, para sorpresa de otros, veían cómo el Señor iba restaurando y sacando a las personas de prácticamente de las puertas de la muerte. Entonces, aún hay tiempo. Y si el Señor a usted le permite estar en lugares donde las personas están a punto de partir, aún es tiempo de llevarle el mensaje de salvación. ¿Ya? Con, ah, con mansedumbre, con mansedumbre. En la segunda parte de este versículo dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos ya
¿Sabe cuál es el problema de este último segmento? Es que estos ya no están dispuestos a cambiar, ya no están dispuestos a escuchar, ya no quieren abandonar la condición de pecado. Y aquí Judas dice, ojo con estos, porque estos ni siquiera, dice, ni siquiera se contaminen con la ropa que tocó su carne. Dice, con esto hay que tener misericordia nomás, con temor y aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, estos son los que no están dispuestos a cambiar, ni a escuchar, ni a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que considerar que hay personas que deciden voluntariamente seguir viviendo en pecado y no van a querer escuchar a nadie que les quiera decir que hay perdón, que hay restauración, que hay sanidad, pero para eso debe haber un arrepentimiento y una conversión. Y esta conversión significa cambiar totalmente el rumbo. Pero como el mismo Señor lo dice en Apocalipsis 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis de la Biblia, donde va a haber gente que ya no va a estar dispuesta a querer cambiar. ¿Sí? Y ahí sale este Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dando a entender que el que quiera seguir viviendo en la injusticia, viva en la injusticia, si ya no tiene ningún deseo ni interés de querer cambiar. Y el que está viviendo en la inmundicia, siga viviendo en la inmundicia porque ya no quiere escuchar ni la voz de Dios, ni la voz del Espíritu Santo. Pero los que están en justicia, hay que seguir viviendo en justicia, aunque todos los demás no quieran. Y el que es santo tiene que seguir santificándose todavía, porque estamos en el tiempo final. Porque estamos en el tiempo final. Yo espero que usted pueda vivir en la santidad, en el temor, en la dedicación, en la obediencia y en la pasión que nos lleva a poder estar en Cristo en este tiempo. Mis hermanos, recuerde, aún es tiempo, ¿ya? Aquel que crea diga, pero Señor, yo te he fallado tantas veces. Si usted tiene esa actitud, yo quiero decirle que el Señor también le escucha y le quiere perdonar. Y usted le dice, Señor, pero es que yo creo que tú ya estás cansado de mí. No, el Señor nunca se cansa de aquel que se vuelve a Él arrepentido. Nunca se cansa de aquel que vuelve a Él arrepentido y le dice, Señor, dame esta oportunidad. Quiero empezar de nuevo. El Señor le va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo un nuevo día y una nueva oportunidad para hacer la voluntad de Dios. No para solamente dejar pasar 24 horas más, no. Este nuevo día y esta nueva oportunidad es para poder cambiar, no es para seguir igual. Entonces, considere el tiempo que está viviendo. Si usted está en justicia, siga practicando la justicia en Cristo. Y si usted está en la santidad, santifíquese más cada día. Amén. Este es el penúltimo jueves del libro de Judas. Esperemos que el próximo jueves, si el Señor así lo permite y no ha venido antes, poder concluir con este libro, darle gracias al Señor y hermanos, siga perseverando en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le doy en esta hora por la bendición de su palabra. Para nosotros es un bálsamo, Señor. Y le doy gracias por mis hermanos que han perseverado hasta ahora, Señor, en este tiempo difícil. Y yo le ruego que usted, Señor, se glorifique sobre cada familia, sobre cada matrimonio, que están aún, Señor, en esta brecha, creciendo, madurando, Señor, y soportando todas estas aflicciones. Glorifíquese, Señor, sobre cada uno y haga usted su obra y su voluntad sobre cada corazón. Derrame de su gracia, Señor, y podamos estar unidos sabiendo que somos un cuerpo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y bendiga también a su familia. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga. Nos vemos cuando el Señor así lo permita.